El día de hoy también sabemos de la convocatoria que hace la Universidad Regiomontana para que esté pues un nutrido grupo de empresarios, hombres y mujeres de empresa o gente que participa de manera muy activa en diferentes organizaciones y que también pues están motivados en cómo llevar a cabo un comportamiento ético, cómo seguir manteniendo la ética, y usted les va a hablar acerca de ese liderazgo transformador. A ver, ¿podría compartirnos algo en primicia ahora sí que antes de que dé esa conferencia? No son fórmulas mágicas, yo creo que son, los filósofos tenemos que intentar repetir las cosas que todo el mundo sabe, pero que a veces arrastrados un poco por la novedad, por el interés del momento, olvidamos, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa básica, que las personas que se dedican a la producción y a la creación de bienes y por lo tanto a la rentabilización social de esos bienes también, hay algo que se debe saber, y es que en nuestro mundo toda riqueza es social. Es decir, nadie, evidentemente las personas que alcanzan una riqueza lo pueden alcanzar pues por sus dotes, por su iniciativa, por su coraje, por su capacidad de organización, pero sabiendo que todo eso es social, es decir, que esas mismas virtudes en una isla desierta como la de Robinson no servirían de nada. Y puesto que toda riqueza se la debemos a los demás, a partir de nuestros propios dones, hay que saber que toda riqueza tiene responsabilidad social también, es decir, que no hay riquezas irresponsables socialmente. Toda riqueza tiene que de alguna forma devolver a la sociedad el beneficio que esta sociedad le brinda, y por lo tanto los empresarios y los demás deben saber que las responsabilidades de su cargo por ocupar puestos a veces más, digamos, más altos de toda la sociedad son más importantes y más urgentes, en el sentido que hablábamos antes todavía. Hay que crear conciencia en eso, ¿no? El tema de la responsabilidad social, que bueno, ciertamente es pues podría ser una moda, pero en realidad debe ser una forma de conducir las empresas y los negocios. Bueno, y ahora más que nunca hemos visto los efectos de la irresponsabilidad social han tenido en los mercados mundiales. Es decir, los ejemplos de comportamientos a lo Maddox, etcétera, en Estados Unidos han llevado probablemente a la crisis en la que estamos. El creer el todo vale, el creer que lo importante es el lucro a cualquier precio y sin ninguna cortapisa, etcétera, etcétera, no solamente es inmoral, sino que es imprudente, porque ha llevado a situaciones que han hecho tambalear los mercados, y grandes empresas que parecían muy acrisoladas, etcétera, se han hundido precisamente por la falta de honradez de algunos de sus gestores. Claro, de ahí la importancia del gobierno corporativo, de ahí la importancia pues del código de ética, ¿no? De cumplirlo al pie de la letra. De las leyes, o sea, ya vemos a las cosas con su nombre, es decir, la ética es muy importante para las personas, pero lo que importa a las sociedades son las leyes, su aplicación, el hecho de que no se aplique solo a los pequeños, sino también a los grandes, que no haya gente impune, decir, que el ciudadano tenga la tranquilidad, no de que no van a existir abusos y transgresiones, que eso siempre existe en las sociedades libres, sino que esos abusos y esas transgresiones no van a ser simplemente tolerados, no van a quedar impunes, sino que van a ser sacados a la luz y castigados como para que no vuelvan a darse. Que precisamente sobre ese tema platicábamos con el presidente de la República, con Enrique Peña Nieto, que coincide la visita de Fernando Savater con la del presidente de México, y que tuvimos la oportunidad de charlar con él, y bueno, hablaba precisamente de cómo mejorar los temas de seguridad, hablaba de todos los temas pendientes, de la homologación de los códigos penales en todos los estados, y le insistíamos en que bueno, pues hay que combatir la impunidad y hay que mejorar sustancialmente la administración y procuración de justicia, ¿no? Eso yo creo que es algo fundamental, en todas las sociedades lo ha sido, ¿no? En el mundo antiguo se hacía la comparación de que ciertas leyes son como las redes que se lanzan al mar para atrapar a los peces. Los peces pequeños se quedan atrapados por ellas y los grandes rompen la red y se escapan, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer sociedades en que las leyes sean redes justas, en las cuales tanto los pequeños como los grandes, cuando cometen un delito, caigan, ¿no? Cuénteme un poco del proyecto de televisión, porque sabemos que está Fernando Savater haciendo televisión en nuestro país. Es un proyecto que desde luego, bueno, a ver, platíquenos. Bueno, yo he hecho bastante televisión cultural, a pesar de que la gente de mi generación, los intelectuales, etcétera, simplemente se quejaban de la televisión, pero nunca pretendían utilizarla por miedo a la contaminación. No sé qué, que participe, ¿no? No, yo he procurado echarme las manos, digamos, y hacer televisión cultural en varios casos, y el último proyecto que hicimos era una serie de programas culturales que se llamaba Lugares con Genio, que estaba referido a ciudades
ciudades y regiones y el escritor ligado a ellas, ¿no? Hicimos 13 programas que han pasado por toda América con bastante éxito, también aquí en México, y ahora estamos recabando fondos y apoyo para hacer una segunda parte con otros escritores en Estados Unidos, en otros lugares que no hicimos la primera vez. Yo creo que es un buen uso de la televisión y que hay que demostrar que la televisión no es un enemigo, sino que es un aliado desperdiciado en muchos casos. Claro, pues ese proyecto, bueno, sabemos que va a ser una serie de programas los que usted está presentando en nuestro país. Bueno, están ya los programas, ya la Televisa ya pasó los programas de la primera parte y ahora lo que estamos, insisto, es buscando el apoyo para hacer una segunda etapa, una segunda parte de Lugares con Genio. ¿Cómo hace falta eso, no? Finalmente, nutrir la televisión de ese tipo de contenidos. Yo creo que en la televisión hay que dar alternativas. O sea, yo no digo, cuando a veces hay programas que uno detesta, por lo menos yo, ¿no? Y no le gusta, pero yo no prohibiría, ni suprimiría, ni quitaría nada, porque me parece que, como dicen los franceses, hace falta de todo para hacer un mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues también hace falta de todo tipo de gustos para hacer el mundo. Ahora, yo lo que diría es que haya alternativas, es decir, es que el espectador no se vea obligado simplemente a la vulgaridad, a la estupidez, a la rutina, sino que tenga también unas alternativas diferentes. Si no las quiere utilizar, bueno, pues en fin, respetemos la libertad de cada cual, pero yo creo que debe de existir alternativas inteligentes, que no tienen por qué ser aburridas, para que el espectador tenga otras cosas que llevarse a los ojos, ¿no? Pues es una extraordinaria idea y bueno, supimos del proyecto, hemos visto algunos de estos programas, los hemos disfrutado y bueno, es buena noticia, ¿no?, saber que viene una segunda etapa. Bueno, vamos a ver si viene, porque el problema es que tropezamos con uno de los grandes enemigos de los proyectos creativos de nuestra época, que es la piratería. Es decir, las descargas ilegales de los programas, de la música, de los libros, etcétera, hace que los creadores cada vez tengan más tropiezos y más dificultades para encontrar fondos y llevar a cabo sus tareas, sobre todo cuando son tareas que exigen invertir dinero a largo plazo. La mayoría de las empresas dicen, no, mire, yo no voy a invertir dinero en algo que al día siguiente de proyectarse todo el mundo ya lo va a tener gratis, ¿no? Entonces, sería un buen momento, y es una labor educativa importante, hacer ver a quienes toleran o incluso se ufanan, ¿no?, de esta piratería, de saber que están atacando directamente a la raíz de la creación cultural y que dentro de poco puede notarse en libros, en música, en otras formas, esta depredación puede notarse en la creación cultural. Un breve paréntesis, porque estuvimos al tanto también hace algún tiempo de ese manifiesto por la lengua común, ¿no?, que se dio ayer en España. Usted participó junto con otros. Hace ya unos años, sí. Otros importantes actores, con no tanto éxito como hubiéramos querido, pero en fin, encontró bastantes apoyos sociales. Sí. Claro, ¿tendrá alguna repercusión? Bueno, tuvo muchas repercusiones, polémicas. Yo creo que desgraciadamente en digamos, unos excesos de nacionalismo separatistas en mi país han llevado absurdos como que España sea el único país en el que haya algunas regiones, y no regiones menores, en las cuales no se pueda oficialmente educar a los hijos en la lengua del país, ¿no? O no se pueda uno relacionar con la administración pública en la lengua oficial del país. Se ha creado la falsa idea de que defender la lengua común, que es en este caso el español o castellano, defender esa lengua común es una agresión a otras lenguas, que por supuesto también son igualmente respetables y existen, pero son opciones que no deben servir para abandonar y para abrumar, digamos, a la lengua común, que es política y culturalmente imprescindible, ¿no? Claro, y hago la reflexión porque precisamente en este mismo escenario aquí en la Universidad Regiomontana platicábamos con Ignacio Bosque, claro está, es un lingüista académico, sí. Y bueno, pues alguien que ha defendido y que ha estudiado y que a conciencia conoce muy bien el tema de la lengua española, ¿no? Y sin veía duda, que ustedes, bueno, pues hace algún tiempo, no hace mucho, hace 3 años, ¿no? Sí. Estuvieron participando en ese movimiento para que fuera la lengua común, ¿no?, de toda España. Sí, continuamos. Bueno, es una lengua que está oficialmente reconocida así, además, y no digamos históricamente, bueno, nuestra propia conversación aquí a muchos kilómetros de distancia de España, pues demuestra que esa lengua tiene una vitalidad y una extensión que sería suicida, ¿no? Minorizar, ¿no? ¿Cómo hace falta conocerla mejor, ¿no? ¿Cómo hace falta defender defender eso, por supuesto, sobre todo hace falta tratarla con normalidad, es decir, las lenguas bien, ¿no? No son instrumentos para defender mitos particulares o privados, sino son elementos de comunicación que cuanto más generales y cuanto más amplios sean de alcance, mucho mejor para quienes los utilizan. Son riquezas, ¿no? Hay muchas personas
personas en España cuya única riqueza precisamente es conocer una lengua que hablan millones de personas en muchos países. Entonces, privarles de eso y obligarles quizá a abandonar esa lengua para practicar un regionalismo obligatorio que les disminuya sus posibilidades laborales, culturales, etcétera, pues verdaderamente es una agresión, un abuso. Claro. ¿Con qué nos quedamos esta tarde, señor maestro Sabater? Bueno, nos quedamos con que hay que seguir esforzándose, reflexionando, dialogando con la gente y sabiendo que las instituciones no son fruto exclusivamente de la buena voluntad, sino de los acuerdos y de la razón práctica, ¿no? Es decir, hay una razón práctica, hay una razón que sirve no solamente para especular, sino para organizar bien la colectividad, y a esa razón debemos atenernos en estas cuestiones. No es una cuestión de efusión sentimental y de buena intención, sino que yo creo que es de acuerdos racionales sobre temas importantes. El tema de la ética veo que es tema central de su última publicación, pero bueno, quizá se vaya a mover usted próximamente a algún otro proyecto, a manejar alguna otra temática. No, yo creo que valga lo que valga, tampoco me voy a hacer grandes ilusiones, pero en fin, yo he estado 40 años dedicado a estos temas académicos y he escrito y creo bastantes cosas y bueno, he aportado sobre todo en temas educativos, etcétera, pues algunas cosas que han sido discutidas, ya está. Yo por mi parte, esa página quisiera que fuera una página, digamos, clausurada un poco de mi vida. Hay un sueño que yo he tenido desde muy joven, que es dedicarme a la creación literaria, a la ficción, etcétera, y ahora, pues el tiempo que tenga, yo quisiera dedicarlo a eso, y ahora es lo que estoy haciendo, escribiendo novelas, escribiendo obras de teatro, etcétera, y bueno, ya lo otro, pues ahí está, y ocasionalmente, como en casos como este, en conferencias, en artículos, sigo todavía practicándolo, pero en fin, mis empeños de más largo alcance, si es que a mi edad se puede hablar de un largo alcance, son esos temas de ficción. Bueno, pues una gran oportunidad platicar con usted el día de hoy, compartir de nueva cuenta estas experiencias, hablar de estos temas que sabemos que son fundamentales, y esta reflexión acerca de la ética, de la responsabilidad social, yo creo que nos queda bastante claro, y más con una audiencia como la que tenemos aquí en la ciudad de Monterrey, que bueno, estos temas, como le mencionaba, nos preocupan y nos ocupan. Claro, pues estupendo, me alegro mucho de volver a encontrarme aquí en esta zona regiomontana tan querida y que ha sido importante biográficamente incluso para mí, porque yo aquí he realizado muchos de mis trabajos y de mis relaciones académicas. Pues que no pasen otros 10 años sin volver a saludar, hombre. Por supuesto que no. Muchas gracias. Encantado, gracias, el maestro Fernando Sabater. Continuamos.